Hola a todos, les damos la bienvenida a nuestra quinta noche de colaboración. El día de hoy, el tema que vamos a conocer y del que vamos a hablar un poco más es sobre cómo desarrollar un proyecto de mejora continua en el sector bancario. Este evento está a cargo de Marcelo Toribio, a quien le voy a dar el pase en unos minutos. Comentarles a todas las personas presentes que van a ver algunos puntos de interacción donde vamos a agradecer que puedan por el chat dejar las respuestas a ciertas preguntas que se van a ir trabajando. Y bueno, creo ya que sin más preámbulos le doy el pase a Marcelo para que pueda compartir la pantalla e iniciar con el evento que he preparado el día de hoy para todos ustedes. Gracias, María. Gracias. Buenas noches con todos. Gracias por acompañarme en esta sesión. Voy a pasar a proyectar la pantalla. Buenísimo. ¿Me avisas, María, si se logra ver, por favor? Sí, ya le puedes dar a la presentación completa. Buenísimo. Gracias, buenas noches con todos. Gracias por acompañarme en esta sesión. Como lo mencionó María, vamos a intentar responder un poco a la pregunta cómo se desarrolla un proyecto de mejora continua en el sector bancario. Mi nombre es Marcelo Toribio Ruiz, soy bachiller de Ingeniería de Sistemas por la Universidad Nacional de Ingeniería. Actualmente soy analista senior en transformación de procesos en el BCP. Y en el aspecto social, me gusta participar en proyectos de investigación y justamente como asesor de proyectos de investigación en el Centro Cultural Secata, al cual pertenezco desde mi etapa universitaria. En este centro cultural hemos desarrollado varios proyectos justamente con el Frente de Mejora Continua y nos ha permitido desarrollar varios papers publicados en Reino Unido, Estados Unidos y en Brasil, y algunas ponencias, ¿no? Algunos congresos que nos han permitido participar en República Dominicana cuando era estudiante y Grecia, ¿no? Y todo el conocimiento que adquiero acá en este frente, junto con el equipo, lo aplico en el frente de transformación de procesos, bueno, en el día a día, en el trabajo, ¿no? Entonces, un poco sobre este tema vamos a ir conversando. Y para un poco responder esta pregunta, lo he dividido en tres preguntas pequeñas, ¿no? ¿Cómo inicia un proyecto de mejora? ¿Cómo se ejecuta este proyecto de mejora continua en el sector bancario? ¿Y cuáles son los probables resultados? Estas tres preguntas nos van a ayudar a responder la pregunta general, ¿no? De cómo se desarrolla un proyecto de mejora continua en el sector bancario. Y justamente como para ir calentando motores, me gustaría que me respondan por el chat cómo ustedes creen que iniciaría un proyecto de mejora. Para un poco tener su input y poder ir comentándoles sobre ese frente, ¿no? Buenísimo, los invitamos a dejar por el chat cómo creen ustedes que inicia un proyecto de mejora. ¿Desde dónde parte? ¿Qué se necesita para poder iniciar con un proyecto de mejora? Les vamos a dar unos minutos para que puedan ir dejando sus ideas y claro, yo se las voy a ir trasladando a Marcelo. Buenísimo. Por ahí me dejan por interno, nace a partir de un reto o desafío. Sí, sí, efectivamente. Kendra nos menciona identificando problemas o cuellos de botella. De acuerdo, sí, también. Nacen a partir de una dificultad presentada en un proceso. Efectivamente, también, justamente, esos son algunos inputs muy importantes y totalmente de acuerdo. A partir de una necesidad del cliente. Sí, también a partir de una necesidad del cliente que en algunos casos lo identifica la organización con encuestas, entrevistas o en sus mismos análisis. Sí, efectivamente. Bueno, creo que con este input ya podríamos ir aterrizando de cómo nace un proyecto o una iniciativa de mejora en el sector bancario, ¿no? Y justamente acá tenemos, ¿no? Proyectos regulatorios. Los proyectos regulatorios nacen debido a una necesidad o algún
cuando algún ente regulador te emite alguna resolución, como por ejemplo en el sector bancario tienes a la SBS, el Ministerio de Economía y Finanzas, tienes a la SUNAT, ellos emiten resoluciones que de alguna otra forma se convierten en proyectos. Por ejemplo, a mí me tocó participar en uno en el 2020 que emitió la SUNAT un requerimiento que todas las personas, persona natural o jurídica que desea abrir una cuenta, tiene que firmar determinados documentos cuando en esa cuenta va a depositar una cantidad mayor a un monto mínimo. Entonces, ejecutamos todo ese proyecto, ¿no? Y de hecho, todos los bancos lo ejecutaron. Los proyectos estratégicos, los proyectos estratégicos nacen debido a la planificación estratégica dentro de la organización y normalmente están alineados a pilares estratégicos. Por ejemplo, si el banco necesita digitalizarse y desea desarrollar un nuevo canal digital, entonces un probable proyecto estratégico podría ser la implementación de un aplicativo, ¿no? Para que soporte la operativa de sus productos. Y los proyectos de negocio, en este caso, son debido a necesidades del negocio. Estos proyectos tienen la particularidad que van naciendo a partir un poco de lo que va ocurriendo durante el año. Por ejemplo, cuando un gerente de algún producto, de algún crédito, sea comercial, hipotecario, etc., cualquier tipo de crédito, identifica que en los 2 primeros trimestres del año no está cumpliendo con la meta. Entonces, lo que hace es llamar al equipo de transformación de procesos o al equipo de consultoría interna donde están los analistas de mejora de procesos para que puedan identificar algunas soluciones, identificar el problema, primero las causas raíz, y luego implementar soluciones, ¿no?, sobre esas causas raíz. Ese es un poco el panorama completo de cómo inicia un proyecto de mejora dentro del sector bancario y en las organizaciones en las que he estado, y he visto que ese es un poco un resumen de cómo inician estos proyectos. Luego pasamos un poco a la ejecución. Una vez que identificaste el problema, el proyecto, ya sea que te asignaron, ya sea que fue un proyecto regulatorio, de negocio, estratégico, lo ejecutas, ¿no? En esta ejecución viene justamente faseado. Normalmente, en función un poco de la experiencia, que hemos testeado varias formas de cómo ejecutar, pero la que más nos ha funcionado es esta, de primero diagnosticar, luego desarrollar, luego pilotear y luego implementar la solución. Esas un poco son las 4 fases de un proyecto de mejora que nos ha funcionado. En esta primera etapa de diagnóstico, lo he dividido en 5 etapas o en 5 subetapas o actividades. La primera, por ejemplo, es el análisis cuantitativo. En esta etapa de análisis, o subetapa de análisis cuantitativo, que es parte del diagnóstico, puedes utilizar herramientas como el análisis de la volumetría, los tiempos, puedes ir a medir tiempos del proceso, el análisis de costos, las pruebas estadísticas, y toda esta información analizada se podría decir organizar en un DAP, en un AMEF, en un Value Stream Mapping o en un costeo ABC. O sea, son herramientas, las primeras de análisis. La segunda también de análisis, pero principalmente ordena la información con estas segundas herramientas. Luego tienes el análisis cualitativo. En el análisis cualitativo tiene el mapa de stakeholders, las encuestas, entrevistas, indicadores de experiencia, como por ejemplo puede ser un NPS, un CES, un indicador de satisfacción o un indicador de esfuerzo, y luego los organizas dentro de un Customer Journey Map, un Service Blueprint, un flujo ASIS. Esas son herramientas para organizar la información. Una vez que tienes tu análisis cuantitativo y tu análisis cuantitativo y cualitativo, lo prioriza los problemas, porque de acá van a salir problemas. Los priorizas en función de 3 variables. Estas variables también de priorización de problemas lo hemos ido validando un poco con la experiencia. Al inicio teníamos 2, impacto-esfuerzo, luego agregamos una tercera. En este caso tenemos impacto, esfuerzo y criticidad. Impacto, ¿a qué hace referencia? Poco cuánto impacta ese problema, ¿no? 1 millón, 2 millones, esfuerzo. ¿Cuánto tiempo te tomaría resolver ese problema? 1 año, 1 mes, semanas. ¿Qué tan crítico es ese problema? Ese problema,
si no lo solucionas te puede parar la operativa de colocaciones, por ejemplo. A eso se refieren un poco estas tres variables. Una vez que de los 20 problemas que tienes lo priorizaste, vas a seleccionar 4 porque tuvieron un alto impacto, ¿ok? Un esfuerzo medio tal vez y una criticidad alta. Entonces por ahí más o menos vas analizando que esos 5 problemas o 4 de los que seleccionen de los 20 son los más importantes. Y sobre esos 4 problemas que seleccionaste, empiezas a analizar las causas raíz, por qué suceden esos problemas, ¿no? Ahí tienes las herramientas que te pueden ayudar, un diagrama o a los 5 porqués, un diagrama de árbol, unos diagramas de relaciones, son herramientas que te ayudan a analizar las causas raíz de esos problemas. Luego de analizar las causas raíz, bueno, empiezas a proponer soluciones en función de estas causas raíz. Y luego clasificas estas soluciones y luego seleccionas las soluciones que vas a implementar, ¿no? O que vas a desarrollar. Para la clasificación de soluciones, en la experiencia nosotros un poco nos orientó a poder tener estos 4 frentes, ¿no? Una mejora de procesos más un desarrollo de TI. Pueden haber un grupo de soluciones que encajen en esta primera clasificación. En la segunda, una mejora de procesos más una solución digital. También pueden haber problemas que encajen en esta segunda opción. O la tercera, una mejora de procesos más un RPA, más una automatización de procesos. O simplemente una mejora de procesos. La diferencia entre estos, el primero implica bastante, se podría decir, en cuanto a impacto, te va a generar bastante impacto. También va a demandar bastante esfuerzo. Normalmente duran un año a más estos proyectos. Los segundos, que justamente en estos segundos es en los que más he participado, que son mejora de procesos más solución digital. En la solución digital es un tiempo promedio de ejecución de estos proyectos de 4 meses. De hecho, para testear la idea de que es un proyecto de mejora, de que el proyecto de tecnología va a generar el impacto que se está pronosticando, puedes hacer un proyecto de mejora de procesos más una solución digital. ¿Y esto qué implica? Una solución digital, ¿qué es? Una solución digital puedes utilizar herramientas que te brindan ya predefinidas, en algunos casos como por ejemplo Power Apps, Power Automate, SharePoint, Power BI, ese tipo de herramientas, ¿no? Ejemplo, una solución de este tipo puede ser Power Apps para capturar la información y para mostrar. SharePoint te sirve para almacenar la información. Power Automate te sirve para procesar la información. Y finalmente, si necesitas algún reporte, puedes utilizar Power BI. Entonces, todas esas soluciones integradas te permiten implementar soluciones de mejora de procesos, una solución digital relativamente robusta y que puede ser una primera fase de un desarrollo de tecnología mucho más complejo. Y la tercera opción, mejora de procesos más un RPA. En esto recién estoy teniendo experiencia, pero principalmente están orientados a automatizar esos procesos. Por ejemplo, una notificación de desembolso de crédito, una notificación de envío de cronograma. Ese tipo de actividades pueden ser automatizables. Entonces, lo que haces es haces que diseñas un flujo para que lo genere un bot, que es un RPA, y liberas al equipo que está enviando esos cronogramas, ¿no? O esas notificaciones, etc. Y los proyectos de mejora, principalmente acá están los proyectos que son mejoras rápidas, por ejemplo, dejar de imprimir algunos documentos, etc. Esos son un poco la diferencia entre estos tres. Luego de clasificarlos, seleccionas. Normalmente nosotros utilizamos 2 variables, impacto y esfuerzo, para seleccionar la solución, la que tenga mayor impacto y menor esfuerzo para solucionarlo. Para implementarlo o desarrollarlo es la que priorizábamos para implementar o para iniciar el desarrollo. En esta lámina les voy a dar algunos aprendizajes o algunos tips que me han ayudado a realizar un buen análisis o un buen diagnóstico en la parte inicial del proyecto, porque de esto depende las siguientes 3 etapas. Más adelante también les voy a mostrar algunos tips de qué se debe tomar en cuenta en cada una de ellas. Por ejemplo, en el análisis cuantitativo se tiene que tomar en cuenta quién validará tu análisis, porque a veces cuando realizas el análisis no conversan muy bien los datos con lo que está sucediendo. Entonces, si no existe alguien que te ayude a validar que realmente conversa,
lo que estás analizando con lo que, con los datos, o sea, los resultados del análisis con la realidad, puede que el análisis, que al final te des cuenta que realmente la solución no fue buena, pero te das cuenta en la parte de acá. Es mejor tener a alguien del equipo que, del equipo que te está solicitando el proyecto, que te acompañe en estas etapas también, ¿no? Luego, validar las fuentes de datos, principalmente para tener, en algunos casos, referencia de alguna data oficial, etc., para que tu análisis también sea de calidad. Ahora, la priorización en base al análisis, bueno, primero tienes que priorizar la data histórica. Según un poco nuestra experiencia, hemos visto que la data histórica es la que mayor impacto ha tenido y hemos tenido muy buenos resultados. Luego, las mediciones, o sea, mediciones de tiempo, por ejemplo. Y luego el juicio de experto cuando ya no te queda otra opción. Pero en ese orden, ¿no? Primero data histórica, mediciones y luego juicio de experto. Respecto al análisis cualitativo, bueno, acá debemos considerar quiénes son nuestros usuarios o especialistas de negocio. ¿Por qué? Porque a ellos vamos a hacerle las entrevistas, porque a ellos vamos a hacerle las encuestas. Y va de la mano con calcular correctamente la muestra para las entrevistas y las encuestas. De hecho, hay fórmulas que te ayudan a calcular estas muestras. ¿Por qué es importante calcular una buena muestra para hacer las entrevistas y las encuestas? Porque al final, en función de eso, vas a llegar a conclusiones. Y si no son representativas, lo que va a pasar es que al momento de definir los problemas, tiene este frente como que no muy bien sustentado, ¿no? Si defines inadecuadamente los problemas, esto se genera que las causas no van a ser las mejores y las soluciones tampoco. Entonces, es importante este frente, ¿no? Luego, en cuanto a la priorización de problemas, estos problemas se tienen que validar con los principales stakeholders. Por ejemplo, si te solicitó un producto, ¿no? Un proyecto de negocio, tiene dificultades con las metas, los últimos 2 trimestres, los créditos, la colocación de créditos está bajando, no se está alcanzando con la meta, entonces ahí tienes al gerente del producto, ese producto que está con problemas, y a todo su equipo. Y tienes a las personas que venden, la fuerza de ventas. Esos son tus 2 principales stakeholders. Con ellos validas los problemas. Y tienes que, de alguna otra forma, mantenerlos cerca en todas las etapas, ¿no? Porque de esa forma vas a ir validando y al momento de presentar la solución final, te vas a dar cuenta que ellos incluso te apoyan, ¿no? Porque tienen la certeza de que ese análisis fue bien hecho. Y además, ellos han visto el proceso, La socialización del problema es muy importante. Igual con las causas raíz, cuando vas analizando, si bien es cierto, como analista de procesos, como el equipo que está resolviendo el problema, ya sea consultor de procesos también, tiene la capacidad de realizar un análisis muy minucioso y de alguna otra forma identificar estas causas raíz. Es importante que lo valides con ellos. Porque de alguna otra forma socializas y puedes encontrar algunos inputs muy importantes que probablemente no lo hubieses visto si no lo socializas con ellos. Luego, al momento de proponer, clasificar y seleccionar soluciones, en esta parte es importante tener estos 2 variables, ¿no? El impacto y el esfuerzo para seleccionar estas soluciones. Y también validar con los stakeholders para ver, ok, esta solución es buena, desde nuestro punto de vista hemos hecho este análisis, tiene tal impacto, no va a demandar tanto esfuerzo y lo podemos implementar, no sé, en 2 meses, 3 meses. Este tipo de soluciones, a esta conclusión hemos llegado. Entonces, los gerentes de producto, el gerente de ventas, del equipo de fuerza de ventas te dirá, sí, ok, está bien, me parece bien. O en su defecto te dirá, no, la verdad es que me parece que por ahí no va. Entonces, en algunos casos tienes que regresar en este punto, regresar acá a hacer el análisis. En el mejor de los casos, que si realizas un buen análisis y socializas en estas etapas las propuestas que estás dando, al final esta parte de acá va a ser naturalmente que te digan que sí, que efectivamente, ¿no? Porque ellos han visto todo el proceso de cómo has llegado a esas soluciones. Luego tenemos las 3 siguientes etapas, ¿no? Desarrollo, piloto e implementación. Acá lo he dividido en 5 actividades en cada una de las etapas para un poco resumirlas. En la primera etapa de desarrollo, bueno, una vez que seleccionaste la solución, empiezas a realizar pues el análisis un poco más a profundidad en el frente de proceso, ¿no?
analizas, validas y planificas la implementación de mejoras rápidas. Por ejemplo, lo que les comenté, ¿no? Dejar de imprimir ciertos documentos que no son necesarios. Después de un análisis previo. Luego tienes la elaboración de requerimientos funcionales. Esto va de la mano un poco con la solución digital. A todo esto, este tipo de estas tres etapas van alineados un poco a los proyectos en los que he participado con mayor frecuencia, que son los proyectos que implican una solución digital, que tienen más o menos una duración de 4 meses aproximadamente, ¿no? En ese tipo de proyectos se debe considerar esto, para un poco acotarlo. Entonces, luego de realizar el análisis, el requerimiento, la elaboración de los requerimientos funcionales, pasamos a desarrollar la solución digital, que es justamente lo que les comenté, ¿no? Y luego realiza las pruebas internas con los usuarios. Finalmente realiza la elaboración de plan de contingencia. Estas 5 etapas, el analista de proceso participa en la 1, en la 2, en la 4 y en la 5. La 3 está principalmente, o los que más participan son los desarrolladores de la solución digital principalmente, ¿no? Luego tienes el piloto. En el piloto, seleccionar los usuarios que entrarán en el piloto. En algunos casos son usuarios, en otros casos son agencias. Por ejemplo, si tienes 200 agencias de las 200, van a entrar al piloto 5, 4, dependiendo un poco de cómo selecciones, ¿no? Si es Lima y provincias, por ejemplo, pueden ser 2 provincias, 2 Lima, 2 agencias de provincia y 2 de Lima, para que tengas variedad. Capacitación a los usuarios del piloto, a los que entrarán dentro del piloto. Luego defines los indicadores de este piloto para ver si vas a tener, para medir, ¿no? Si va a tener éxito o no el piloto una vez que se implementa. Luego, el lanzamiento de soporte y cierre del piloto. O sea, hace el lanzamiento, le da soporte por 1 mes normalmente, y cierras el piloto. Y con esos indicadores vas a presentar tu resultado. ¿No fue exitoso? ¿No fue exitoso? Tienes acá dos situaciones. O es exitoso o no lo es. Si es exitoso, pasas a la siguiente y buenísimo, ¿no? Pero si no lo es, tienes que analizar por qué no fue exitoso. O sea, por qué el piloto, porque al final es una hipótesis la que estás probando. ¿Por qué esa hipótesis no fue exitosa? Puede descartarse o en su defecto puedes regresar al diagnóstico y regresas al paso del análisis cuantitativo, cualitativo y sigues nuevamente hasta el desarrollo, ¿no? O haces algunos ajustes. Dentro del desarrollo también va a depender un poco de qué drivers encuentres del por qué no funcionó tu piloto. En el caso que sea exitoso, pasas a la implementación. Dentro de la implementación, también, en este caso, normalmente se toma para soluciones digitales 1 mes. Capacitas a todos tus usuarios, despliegas la solución según la estrategia, haces el soporte a los usuarios, luego haces el seguimiento de los indicadores del proyecto y presentas la solución, ¿no? Presentación final y cierre del proyecto. Acá algo que se considera muy importante es este ítem 2, ¿no? Despliegue de la solución según la estrategia. Ahora, en banca normalmente los fines de mes no se debe desplegar porque incluso si puede que tengas un piloto muy bueno y al momento de implementarlo, por no escoger una buena estrategia de implementación, genere cierta resistencia. Y eso implica que lo desplegaste en un mal momento, tal vez fin de mes, y no es el mejor, ¿no? Y eso genera que los clientes normalmente a fin de mes las agencias, por ejemplo, a fin de mes son las que son los momentos más críticos. Entonces, implementar un proyecto en ese momento no es lo mejor y te puede afectar a los indicadores. En esta siguiente lámina, lo que voy a mostrarles un poco las recomendaciones, un poco de lo que me ha pasado y en función de lo que hemos ido ajustando, hemos ido viendo qué funciona y qué no para este tipo de proyectos, ¿no? Para un proyecto de procesos más una solución digital, que normalmente toma 4 meses, ¿no? Una etapa, un mes de análisis o de diagnóstico, 1 mes de desarrollo, 1 mes de piloto y 1 mes de implementación. Acá en el desarrollo, considerar las áreas de control. Lo que pasa es que en los bancos, por ejemplo, tienes áreas de control como conducta de mercado, cumplimiento normativo, legal y riesgos. Son 4 áreas muy importantes que por un lado te van a ayudar con con las mejoras rápidas
validando bastante, ok, si se imprime actualmente, más adelante no se va a imprimir, o por qué se imprimió, ¿no? Normalmente es porque alguna de estas áreas lo solicitó. Entonces, si hace 5 años se tuvo una realidad y para ese momento se necesitaba esa documentación, ahora analizar si realmente se necesita. Si no se necesita, por ahí ya tienes un impacto, ¿no? En algunos casos también tienes que retar un poco qué documentación lo necesitas de forma digital, qué documentación lo necesitas de forma física, y por ahí te puede generar cierto impacto, ¿no? Y también se considera cuando se tiene que hacer comunicaciones al cliente. Acá es muy delicado el mensaje que se le envía al cliente. Eh, Cuando se toca al cliente final, se tiene que pasar por todos esos filtros. Por estas 4 principales áreas de control, ¿no? Luego tienes la definición de lo que debe y no debe hacer el aplicativo. En base a lo que a mí me pasó al inicio, cuando estaba empezando a desarrollar este tipo de proyectos, que definía lo que debe hacer el aplicativo y no me centraba en lo que no debe hacer. O sea, lo que no debe hacer es importante, porque a veces cuando tú llevas se podría decir, el documento donde defines qué debe hacer, te pueden ampliar un poco el alcance. Si al inicio no se define lo que debe y no debe hacer, eso sucede, ¿no? Y eso te mueve un poco el cronograma del proyecto. Entonces es importante también, así como definir lo que debe hacer, también lo que no hace, o lo que no hace el aplicativo. Y sustentarlo, ¿no? Luego realizar las pruebas con los usuarios finales. En esta etapa de realizar las pruebas con los usuarios finales, recibe bastante input y también es importante porque te va a ayudar para esta etapa del piloto. No vas a encontrar mucha resistencia si haces las pruebas con los usuarios finales, o sea, con quienes van a utilizar tu aplicativo. Y o sea, te dan bastante feedback. De hecho, mejoras la usabilidad, mejoras un poco disminuye la resistencia cuando se va a implementar, encuentras algunos factores que no hubieses considerado si no lo hubieses probado con ellos, con los que van a utilizar el aplicativo. Y luego el plan de contingencia, o sea, ¿qué vas a hacer si el aplicativo deja de funcionar, ¿no? Acá se debe considerar el antes, durante y después del incidente. Normalmente al inicio consideraba durante y después, y luego me di cuenta que el antes también es importante porque necesitas saber quién, o sea, necesitas definir quién va a gatillar, etcétera, para que se active tu plan de contingencia. Entonces son 3 etapas y que te ayudan de alguna otra forma a tener un buen despliegue de plan de contingencia en el caso sea necesario. Sobre el piloto, bueno, en algunos casos se requiere una marcha blanca. ¿Qué es una marcha blanca? Una marcha blanca es una etapa previa, intermedia entre desarrollo y piloto. Si en tu piloto van a participar 4 agencias, la marcha blanca lo puedes hacer con 2. Eso implica, la marcha blanca no tiene ¿cómo se llama? Indicadores. Es un tema es una prueba, pero a una escala mediana, ¿no? No, estas pruebas de acá lo haces con una agencia, supongamos, ¿no? Con 5 usuarios. Las de acá ya lo haces un poco más, ¿no? Con 2 agencias, incluso con 3, pero no te miden acá. O sea, no hay una medición previa, porque quieres validar algunas hipótesis por 1 semana, por 2 semanas. Te ayuda bastante en el caso que tengas cierta incertidumbre sobre lo que quieres validar. Las demostraciones en vivo del aplicativo pueden ayudar a entender mejor qué pasaba al inicio. Cuando hacía capacitaciones, los hacía, incluso grababa las demos del aplicativo, o sea, la forma como funcionaba, y sucedía que no se lograba no lograba que en ese entonces eran 240 ejecutivos que entiendan. Entonces, por diferentes razones, no se lograba, ¿no? ¿Y qué intentamos testear o qué testeamos? Un poco que ellos utilicen durante la sesión de capacitación el aplicativo. Y eso nos funcionó. O sea, nosotros hacíamos la demostración en vivo y al final les enviábamos el acceso al aplicativo y ellos empezaban a utilizarlo. Y en ese momento empezaban a generarse las preguntas, las consultas, porque en ese momento ellos utilizaban la herramienta en vivo, ¿no? Y eso que permitía que cuando vas a darle soporte, disminuya la carga de soporte al aplicativo. Luego, establecer canales de comunicación oficiales para el soporte. En esta etapa también al inicio daba mi correo, si bien es cierto era corporativo,
se podría decir en la parte de comuníquese, si tienen alguna consulta sobre el aplicativo, comuníquese con tal persona, ¿no? Mi correo y los del equipo. Normalmente son 4 personas de un equipo de este tipo de consultoría. Los roles pueden ser pues un analista de procesos, un UX, un UI y un desarrollador de soluciones digitales, o en su defecto, 2 analistas de procesos y los otros roles. En total 5, ¿no? De todos digitabas los correos y a todos les llegaban las consultas. Durante el piloto no había problemas, el problema venía después, porque tenían tu contacto y tú ya terminaste el proyecto y te seguían consultando, entonces ese tiempo no estaba te retrasaba un poco las actividades del otro proyecto que estabas ejecutando. Mejor un canal de comunicación oficial, un correo, un buzón, Teams, depende de una herramienta estandarizada para que le dé soporte a le dé soporte a la aplicación. Realizar las mediciones periódicas, también me pasó que hice la medición al inicio y al final y luego el piloto no funcionó y no sabíamos en qué etapa. Entonces, luego, o sea, se podría decir que segmentamos, ¿no? Cada cierto tiempo, puede ser semanal, puede ser cada 3 días, para que generes tu histórico y en función un poco de cómo va evolucionando los resultados de ese proyecto, puedas ir tomando acción. Puedes ir ajustando ciertas variables, ciertos drivers. A la semana ya vas a tener bastante input. Como el piloto dura 4 semanas, entonces a la segunda puedes ir mejorando, a la tercera también, y ya al final obtienes muy buenos resultados. La implementación. En la implementación también lo mismo, ¿no? Realizar las demostraciones en vivo y grabadas también, porque le permite a los usuarios finales, o a los usuarios que van a utilizar el aplicativo poder volverlo a escuchar. Esto principalmente es para los usuarios que atienden a clientes finales. Por ejemplo, te toca, no sé, implementar a nivel nacional a una red de 200 agencias. Entonces, va a suceder porque por diferentes razones, por más que lo capacites a todos, no todos van a estar atentos a la capacitación. Porque el cliente llegó, porque el cliente le interrumpió, por X razones. Entonces ellos lo que hacen es volver a escuchar en cualquier momento y en el momento que tengan dudas también vuelven a escuchar la grabación y te facilita un poco el soporte el soporte durante la implementación. Elegir el momento adecuado para el despliegue, que es el ítem 2, ¿no? En esta etapa es muy importante porque si lo eliges fin de mes, por ejemplo, vas a tener resultados no muy buenos. Establecer canales de comunicación oficial por la misma razón del piloto, ¿no? O sea, si le das tu correo corporativo personal, te van a molestar, más que te van a molestar, te van a consultar cuando tú estás en otros proyectos. Y sobre la herramienta, que probablemente te consulten sobre los resultados del proyecto, esa es otra cosa. Y en ese caso sí, en algunos casos tienes que sustentar, pero en este caso, sobre la herramienta que implementaste, sí, te va a generar carga de trabajo, ¿no? Luego tienes realizar el seguimiento periódico de los indicadores del proyecto. Normalmente, después de haberse implementado, toma 4 meses, no, un año, o sea, 4 meses el proyecto, y luego, a partir de la implementación, un año normalmente miden cómo evolucionó el impacto de tu proyecto, los indicadores de tu proyecto. Puedes tener 2 tipos de impacto, ¿no? El impacto cuantitativo, estoy ahorrándole $500,000 al banco, o $1,000,000. El impacto cualitativo, es el cuantitativo, ¿no? En dinero. El cualitativo puede ser más, estoy aumentando el NPS de la organización. Entonces también hay un impacto por ese frente, porque estás mejorando satisfacción de clientes. Ahora, ¿cuáles son los resultados de este proyecto, no? Ya vimos cómo nace. Tienes 3 tipos de proyecto, ¿no? El regulatorio, el proyecto estratégico y el proyecto debido a alguna necesidad de negocio. De hecho, el que les expliqué es más por una necesidad de negocio, que es y el proyecto regulatorio. Estos 2 tipos de proyecto se pueden ejecutar en 4 meses. Y tienen, un impacto, va a depender, pero de lo que he visto, en algunos casos de $500,000, alrededor de $500,000, y en otros que son un poco más complejos, que podrían ser workflows, $1,000,000, ¿no? Que son los impactos de ese tipo de proyectos que se ejecutan en 4 meses. También depende del tamaño de la organización. Mientras más grande, más impacto.
en algunos casos, en otros no tanto. ¿Y cuáles son los resultados de estos proyectos? Puedes tener 4 tipos de resultados. En realidad acá puedes tener más, pero los más frecuentes y los que me ha tocado vivir de cerca son estos 4. Que el piloto no cumplió con la meta propuesta. Acá, como les mencioné, tienes que analizar por qué no cumplió con esa meta, ¿no? Si se debió a factores internos o externos. Factores externos. Un factor externo puede ser el momento. El momento en el que lo implementaste. Un factor interno, no realizaste un adecuado análisis, y eso implica que tengas que regresar a analizar y se genera un reproceso. Ahora, cuando también tienes proyectos cuando tienes pilotos que no cumplió con la meta o la hipótesis que querías validar realmente no se validó, o sea, se validó y no se cumplió con la meta, ¿no? En realidad la hipótesis fue, ok, con este proyecto vamos a impactar, no sé, en $500,000 y vamos a generar un ahorro de tanto, ¿no? Vamos a incrementar el NPS en tanto, ¿no? En 2%, supongamos. Y al final no se logró, entonces probablemente no es la solución para ese problema. Y tendrías que descartar esa hipótesis y regresar al desarrollo o, en su defecto, al análisis. Esas son las dos situaciones. Me ha tocado vivir este tipo de situaciones. Y eso es lo que hicimos, ¿no? Ahora, en la otra probable situación a la que te enfrentes es la elevada resistencia al cambio durante la implementación. Acá también, porque también me tocó cuando implementamos un proyecto regulatorio, justamente el tema de la zona que les comenté al inicio. No, o sea, se implementó, se desarrolló el piloto, todo bien, es más, recibimos muy buen feedback del piloto, pero cuando empezamos a implementarlos empezó la resistencia, ¿no? Y una de las razones era que, por ejemplo, en el piloto se tomó una muestra un poco acotada por temas de ¿cómo se llama?, de facilidad y de acceso un poco a los funcionarios que entraron dentro del piloto, que en este caso fue Lima, y provincia, por ejemplo, no se tomó mucho en cuenta. Entonces, por ahí, por ejemplo, una variable que te impacta en este tipo de proyectos, y vas a tener resistencia al cambio durante la implementación cuando no involucras al cliente también, ¿no? En otros proyectos que he visto sucedía que y desarrollaban la solución y al final, durante el piloto todo bien, y cuando implementaban, como tenían más feedback, se implementaba a nivel nacional, tenían bastante resistencia porque no construyeron con el usuario. O sea, en el piloto, como era acotada, no se mostró, o sea, no se visualizó que había resistencia al aplicativo que estaban implementando, pero cuando lo implementaron a nivel nacional, la resistencia cambió totalmente, ¿no? O sea, y eso, cuando es un proyecto de negocio, es un poco difícil recuperarse. Por eso es muy importante tener en consideración al cliente y diseñar la solución con el cliente en las etapas de desarrollo, en las etapas de piloto, testearlo, ¿no? Para que llegues en este momento y no se presente esta situación. También me tocó vivir esta situación, fue otro proyecto regulatorio, y lo que pasa con los proyectos regulatorios es que se tienen que implementar sí o sí. Entonces acá era más un tema de autoritario, se podría decir, o se implementa o se implementa, porque si no a la organización le pueden multar. Las multas son variables, ¿no? Desde una amonestación, 100 UITs, 200 UITs, unidades impositivas tributarias, ¿no? O sea, viene por ahí. El proyecto se implementó, pero no se alcanzó con la meta. También me ha sucedido. Acá puede suceder porque el contexto te puede afectar. Por ejemplo, un proyecto en el cual estaba participando previo al COVID, a la situación que vivimos en su momento, cuando sucedió todo el tema de la pandemia, al final ¿cómo se llama? O sea, no fue exitoso, pero debido a un factor externo. Entonces, por ahí que se tiene que replantear. Acá normalmente lo que pasa es, se analiza por qué,
y si el proyecto no fue exitoso por un factor externo, entonces, bueno, no, o sea, no, analiza si amerita regresar y volver a intentarlo desde otra perspectiva, genial, y si no, se enfoca en los esfuerzos en otro proyecto. Y ese proyecto ya se deja como, bueno, tuvo un impacto no tan bueno, ¿no? No fue exitoso, no se alcanzó la meta. Otros proyectos que hayan sucedido donde no se alcanzó la meta, o sea, se implementó todo bien, no se alcanzó la meta, proyectos regulatorios. En proyectos regulatorios, ¿cómo se llama? La ventaja es que tienes el apoyo de todas las gerencias, incluso se podría decir, presionar para que lo ejecuten, pero en proyectos de negocio no. Proyectos de negocio más tienes que trabajar bastante de la mano con los usuarios, porque si no lo aceptan y no tienes buenos resultados, ese proyecto se cae al final, se cae al final. Y no obtienes las metas, ¿no? Porque a ti como equipo de consultoría, de procesos, de mejora de procesos, lo que pasa es que te ponen metas. Tu meta al año es tener, no sé, impactar en $500,000 en $1,000,000 como equipo. Entonces, todos tus proyectos sumados a los impactos, tienes que sumar, tienes que alcanzar esa meta. Tienes proyectos que no son exitosos y eso te afecta un poco en el alcance, ¿no? Y otros que sí son muy exitosos, que justamente la última etapa, último ítem, de hecho también me tocó vivir este tipo de situaciones, donde el proyecto sí, efectivamente, o sea, tuviste una meta, no sé, que estoy inventando esto por un tema de datos. Tu meta fue alcanzar el $1,000,000 en ahorros y lo implementaste, fue súper bien, y al final obtuviste 2 millones. Buenísimo, ¿no? Ya sobrepasaste la meta con ese proyecto. Cuando un poco haces una retrospectiva y dices, bueno, ¿por qué tuve éxito en estos proyectos y en este proyecto y en los otros no? Normalmente, no es la regla, pero normalmente sucede porque hiciste un buen análisis y eso llevó a que el desarrollo lo ejecutes junto con el colaborador y eso, el piloto y la implementación te ayudó bastante a un poco el piloto testear la implementación. Hiciste de alguna otra forma una buena capacitación, una buena implementación, una buena estrategia, y al final lograste el éxito. Pero normalmente cuando un proyecto no es exitoso, si no es por un factor externo es porque no hiciste buen análisis. Entonces, el análisis es muy importante. Es mejor o es preferible si sientes que el análisis no está bien y te retaron y no, o sea, realmente no se logró el análisis que se debería o no está seguro que realmente por ahí va la solución, es mejor que frenes y te tomes un par de semanas más en el análisis y luego desarrolles, pilotees, implementes. Porque si no, eso en cualquier momento en cualquier momento va a suceder que que de alguna otra forma va a salir a relucir que no hiciste un buen análisis. Entonces, ahí un poco la lección, ¿no? Que después de 2 años, años y medio más o menos, en retrospectiva uno lo ve y dice, sí, efectivamente, ¿no? De los proyectos, donde tienes que tener bastante énfasis es en esta etapa inicial de análisis. Y existen diferentes factores, los que he mencionado los tips que he mencionado para un buen análisis son los que he explicado. Adicional a eso, sí, tener bastante cerca pues a tu usuario, ¿no? Para que tengas un buen input y te apoye durante todo el proceso. Eso sería todo lo que tendría que compartirles. No sé acá, María, porque en realidad eso es todo lo que les podía compartir respecto un poco a ¿cómo se llama? A la ejecución de este tipo de proyectos de mejora dentro del sector bancario. Uh-huh. Buenísimo. Por el momento no tenemos dudas, pero igual los voy a invitar a los chicos a que puedan dejar sus dudas por el chat, ya sea al chat general o de repente por interno. No sé si profesora Lucía tiene alguna duda que quiera realizar. De cualquier etapa y de lo que sea. Uh-huh. Sí, me pareció súper interesante. ¿Cómo
manejan la gestión del cambio de los usuarios, ¿no? Porque la adopción de nuevas tecnologías en todo este tipo de proyectos, tal vez al inicio hay un rechazo, una dificultad en esta adopción. ¿Cómo lo manejan? ¿Qué recomiendas? La gestión del cambio, o sea, cuando no aceptan la solución, o... Es difícil, ¿no? Un nuevo proyecto, una nueva tecnología, al inicio estás acostumbrado a hacer las cosas de una manera diferente, ¿no? Ah, claro, claro. Nos ha sucedido tener a usuarios de todas las edades, por ejemplo. O sea, en un proyecto que implementamos en agencias, teníamos a personas que eran jóvenes que aceptaban bastante bien las iniciativas y otros que ya tenían años en la organización y como que se les dificultaba. Lo que nosotros hicimos, por un lado, reforzar las capacitaciones, ¿ok? Por otro lado, analizar un poco cuál es el por qué esta persona está teniendo esa resistencia. Por ejemplo, en ese momento era porque, o sea, ellos no tenían cierta facilidad para acceder a la computadora o como que se les dificultaba un poco, por ejemplo, escribir en la computadora. Entonces, es un tema de acompañar al usuario, durante la capacitación. Otro tema que nosotros abordábamos bastante es el construir con el usuario, porque al momento de construirlo con el usuario, lo construyes para él, no tu idea, o sea, no lo construyes solo y luego le explicas cómo funciona, ¿no? Todas las etapas, eso lo fuimos aprendiendo después de implementar varios proyectos y tener esa resistencia, que en cada una de las etapas, cuando ya se empieza a desarrollar, se va testeando, ¿no? Se va testeando. Cada funcionalidad, cada etapa que se va desarrollando, se va testeando con el funcionario, o en este caso con el usuario que va a utilizar la herramienta. Y eso hace que disminuya al final la resistencia a la adopción. Y en este testeo, en esta construcción con el usuario, tienes que tomar los usuarios pues que son jóvenes, por ejemplo, si tienes variedad de edad, y usuarios que también que tienen dificultad con usar esta tecnología. Entonces obtienes esos dos inputs, eso va a disminuir un poco la resistencia al cambio o a utilizar una herramienta digital cuando antes lo hacía de forma manual. Nos funcionó eso en realidad. No sé si logré responder la pregunta. Sí, genial, muchas gracias. Ok. Buenas, Marcelo, buenas noches. Buenas noches. Bueno, felicitarte por la conferencia y bueno, tenía dos preguntas. Uno era por el lado de qué herramientas tenemos para definir problemas, y creo que es una de las cosas a veces más difíciles de poder definir. Y lo otro es, comentaste que la lista de mejoras, como que la clasificaste en 4 tipos, ¿no? ¿Cómo clasificar las mejoras que uno puede implementar, ¿no? Desde una mejora continua hasta de repente una automatización, ¿no? Sí, ajá. Ok. A ver, respecto a la definición de problemas, nosotros utilizábamos, la definición de problemas. El AMEF en algunos casos te ayuda, cuando el DAP también te ayuda a definir el problema. ¿Qué más nos pueden ayudar a definir los problemas? El AMEF, el DAP, otras herramientas, el diagrama de relaciones también recuerdo que nos ayudaba a definir bastante bien los problemas. Y también hay un esquema que se llama esquema de árbol, si la memoria no me falla, que te ayudan. O sea, son herramientas que de alguna otra forma nosotros utilizábamos para estructurar la data, porque lo tienes disperso, ¿no? La data. Y lo que tienes que hacer es consolidarlo, estructurarlo para definir exactamente cuál es el problema. Ahora, esas son las herramientas que recuerdo que hemos utilizado. Eso es por el lado cuantitativo, ¿no? Por el lado cualitativo, para definir este tipo de problemas, también hacíamos, se podría decir,
estructuración de, ¿cómo se le llama esta herramienta? Hay una herramienta en el análisis cualitativo que también lo utilizábamos y nos servía bastante para estructurar la información y en función de eso definir el problema. Ahora se me fue de la mente, pero lo que hacías era, lo que te permitía la herramienta era como todos los problemas, como tipo de diagrama de relaciones, ¿no? Agrupar las opiniones de las personas en función un poco a un problema que identifiques. Agruparlas y luego todas esas soluciones, todos esos problemas que ellos lo mencionaron, agruparlos en uno mayor y ver si realmente existe traslape entre estos dos problemas, etc. Pero era más una herramienta de agrupación de todas las opiniones de las personas y te ayudaba a definir los problemas. Sobre la estructuración de cómo se clasifican las soluciones. Normalmente este tipo de soluciones en las que he participado tenías una solución de, como lo mencioné, de mejora de procesos más un desarrollo de tecnología. Eso implicaba pues 2 años más o menos. El desarrollo de tecnología hace referencia pues a un aplicativo, a un home banking, o sea, algo mucho más complejo. Luego tienes las mejoras de procesos, más una solución digital, que justamente lo que mencionaba, en la que tenía mayor, ¿cómo se llama? Mayor experiencia, que en este caso tenías una mejora de procesos más herramientas o empaquetados, que en este caso la suite de Office era la que más, de Microsoft era la que más utilizábamos. Power Apps, Power BI, Power Automate, ¿cómo se llama? Este tipo de empaquetados, ¿no? Luego ya vienen los RPAs, pero en la solución de mejora de procesos más RPAs, que en este caso ya vienes a utilizar otro tipo de herramientas como Power Automate también, utilizas Automation, WePath también, que son herramientas que te ayudan a automatizar el proceso. De hecho, para este tipo de proyectos de automatización de procesos, la etapa de diagnóstico es un poco, es similar, no es, se podría decir, no tiene mucha diferenciación con los proyectos de solución digital. Acá lo que se diferencia es al final, en el desarrollo, piloto e implementación, ¿no? Por la tecnología que utilizas. Y la mejora de procesos sola. La mejora de procesos sola es, normalmente a veces no necesitas la tecnología, solo necesitas mejorar el proceso, analizar qué debes eliminar, algunos desperdicios que se puedan generar, o a veces tienes aplicativos que están en deprecación, o sea, que ya el banco no lo va a utilizar, entonces eso implica una eliminación del proceso y una adaptación a uno nuevo que probablemente sea manual en un inicio hasta que se estandarice para que luego pase a automatizarse o a ser soportado por una herramienta. O sea, la importancia de las mejoras o soluciones enfocadas solo en procesos está en estandarizar el proceso para que luego pongas tecnología, ¿no? Ya sea una solución tecnológica, un RPA, una solución digital. Ahí está el valor de una solución de mejora. No sé si logré responder la pregunta. Gracias, Marcelo. Perfecto. Muchas gracias. Ok, ingeniero. Gracias. Acá tenemos una pregunta en el chat. Gracias, Carla. A ver, ¿recomendamos algún tipo de software sería efectivo para el que he utilizado de cerca para el desarrollo de soluciones digitales? Esta es la de 4 meses más o menos. Lo desarrollábamos con Power Apps. Power Apps nos ayudaba a capturar la información y a mostrarla. Detrás del Power Apps, como una base para guardar la información, estaba SharePoint o un Data Lake, cualquiera de los dos. Y luego cuando tú necesitas hacer por ejemplo, necesitas que algún cliente interno o algún área te apruebe en el proceso o se elimine determinadas columnas, etc., para que luego se muestre, utilizábamos nosotros
Power Automate, ¿no? Y al final, para mostrar reportes, para que todo eso se consolide y les puedas, y el cliente final pueda, o el usuario del proyecto pueda tener los indicadores para poder hacer los controles o para tomar ciertas medidas de contingencia, utilizábamos Power BI para mostrar estos indicadores. Y esa es la suite un poco en este frente. Ahora, eso es cuando es una mejora de procesos más ¿cómo se llama? Una solución digital. Dentro de Office sí he tenido buena experiencia con ese tipo de aplicativos. Cuando es un RPA, en lo que he visto es más automation, o sea, el análisis de proceso se mantiene la misma dinámica, solo que en el desarrollo utilizábamos automation, ¿no? Automation Anywhere para los RPAs. Esos son los que he visto que son, o sea, sí funcionan y te dan buenos resultados. Sobre otras herramientas no, o sea, no he tenido experiencia, tal vez son efectivas también, pero no he tenido experiencia. Eso sería, Carla. Muchas gracias. Ok. Me ha llegado una pregunta más, Okay. Creo que con esa podríamos aprovechar en cerrar, y es, Buenísimo. ¿cuál es la cantidad mínima que sugieres para poder hacer una prueba piloto? Cantidad mínima para hacer una prueba piloto. Esto va a depender de la población. Mira, por ejemplo, en una organización mediana, por ejemplo, un banco mediano puede tener unas 50 agencias. Puedes tomar de las 50 para que tengas una muestra representativa. Puedes tomar 3 Lima, 3 provincia, por ejemplo. Y dentro de Lima los divides, ¿no? Centro, norte y sur. Además, para que lo tenga distribuido. Y en provincia también, ¿no? Norte, sur, centro. Y eso te va a ayudar a tener ¿cómo se llama? Una visión 360. La idea es que tengas la mayor cantidad de input, pero que tampoco te explayas mucho. Yo creo que, por ejemplo, de 50, con 6 agencias, yo he tenido muy buenos resultados. Ahora, si son más, probablemente tengas que hacer los ajustes. Ahora, en un proyecto real va a depender un poco de la disponibilidad que te dé y los equipos que gestionan estas agencias. Porque a veces lo ideal, por ejemplo, serían 6. Pero he tenido proyectos donde solo nos daban 4. De esas 4, con esas 4 teníamos que testearlo. 2 Lima, 2 provincias, no había más. Entonces, va a depender también de eso. Ahora, en cuanto, por ejemplo, a personas, de un grupo de... Esto sí lo hacíamos con ¿cómo se llama? Con una fórmula. De un grupo de 500 ejecutivos, por ejemplo, en algún momento tomamos 50, más o menos, y con 50 obtuvimos muy buenos resultados. Ahora, va a depender también de la disponibilidad, Ahora, eso es para entrevistas, nosotros tomábamos entre 5 y 10. Para entrevistas, para encuestas, sí lanzábamos a todos, y al momento de ver en qué momento cerramos la encuesta, 50 era un número que tomábamos de referencia para tener un buen input. Eso sería. Depende un poco, pero esos son los números que en la experiencia un poco nos han dado buenos resultados. Eso sería, María. Buenísimo. Por el momento no hay más preguntas y como siempre te voy a pedir que pasemos al slide que sigue, con la finalidad de que los chicos se puedan ir registrando sobre la asistencia. Igual voy a dejar la asistencia por el chat. Y antes de cerrar, a mí me gustaría saber si, bueno, no tanto saber, sino que podamos cerrar este espacio con algún mensaje de reflexión o de intriga que tú puedas dejarles a los chicos. ¿Qué es lo que podrías compartirles como mensaje de cierre del evento del día de hoy? Como mensaje de cierre. Bueno, a ver, yo creo que el mundo de mejora de procesos es un mundo interesante
Y si te gusta, o sea, a ver, ¿qué variables puedes tomar en cuenta para decidir si puedes entrar a mejora de procesos o si te va a gustar mejora de procesos? En cualquier industria, porque esto lo he validado con amigos que también están en mejora de procesos, en logística, que están en el frente de retail, que están en el frente de incluso minas también. Siempre me han dicho lo mismo, que en un proyecto de mejora o en el frente de procesos, nunca es muy poco frecuente que te encuentres con proyectos iguales. O sea, siempre que vas a entrar a un nuevo proyecto va a ser un reto distinto. O sea, siempre vas a ver algo distinto y eso hace que tu día a día sea. Ahora, si te gusta esto, por ejemplo, en el día a día de un analista de procesos, consultor de procesos, analista de mejora continua, tiene varios nombres que al final todos ellos están en el frente de procesos, operaciones o transformación, analista de transformación. Lo que siempre ven algo distinto. Entonces, si te gusta ver siempre algo distinto, te vas a enfrentar a diferentes retos dentro de la organización, a diferentes tipos de usuarios, que algunos van a ser muy buenos y otros va a depender. Si te gusta eso, buenísimo. Yo creo que el mundo de procesos va a ser bastante interesante, ¿no? Porque te va a ayudar a conocer la organización, a conocer industrias y, y de alguna otra forma entenderlo desde un punto de vista distinto. Yo creo que eso es. O sea, siempre vas a ver algo distinto dentro de este mundo, del mundo de procesos. Eso sería, María. O sea, si le gusta a los chicos analizar, si le gusta algo distinto, ver algo distinto siempre, yo creo que es un mundo bastante interesante y retador sobre todo, porque eso distinto también hace que sea complejo en algunas situaciones, ¿no? Buenísimo. Entonces creo que ya sin más preámbulos estaríamos cerrando el evento de hoy. Espero que todos hayan podido registrar y antes de cerrar les voy a dejar también un enlace que espero también unos minutitos, justo con la finalidad de poder, de cierta forma, tener un espacio de networking en donde todos puedan dejar sus datos con la finalidad de poder por ahí conectar por algunas redes sociales, conocer temas que de repente en común tienen y poder ahí generar cierta interacción entre ustedes también como participantes en nuestros eventos. Ahora les voy a dejar el enlace para que se puedan sumar. Y también se los voy a dejar por el grupo de WhatsApp por si no llegan a hacerle el clic aquí. Pero se los estoy dejando ahora para que puedan trabajar. ¿Sí? Sin más preámbulos, estaríamos cerrando el evento del día de hoy. Y bueno, que tengan una buena noche a todos. Ya los liberamos para que puedan continuar con sus actividades. Cuídense mucho.